Señoras y señores, muy buenas noches. Queremos agradecerles la asistencia para este evento, La Otra Cara de la Independencia con el doctor Pablo Victoria. Este es uno de los eventos que hemos enmarcado desde el área cultural por motivo del Bicentenario. El martes pasado tuvimos también un Pensar a Colombia y hoy vamos a ver otra posición con el doctor Victoria. Los dejo con el presidente de la Junta, el doctor Rafael Blanco. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy complacido de estar presente en este acto, en esta conferencia que va a dictarnos el dilecto amigo Pablo Victoria sobre un tema apasionante dentro de la celebración de nuestro bicentenario, conferencia que hemos denominado La Otra Cara de la Independencia. En el Club El Nogal hemos querido hacer un especial énfasis y hacer una remembranza histórica importante sobre el significado del bicentenario de la independencia, y qué mejor época en este momento con un conferencista como Pablo Victoria. Ustedes que lo conocen, Pablo es un economista, historiador, catedrático, político, escritor y muchas otras cosas más que le dan a Pablo indiscutiblemente la mejor condición para ser la persona que hable sobre temas históricos en este bicentenario de la independencia. Pablo ya nos había dictado algunas otras conferencias sobre temas de nuestra historia de Colombia, y ese realmente para el Club El Nogal ha sido un tema supremamente importante. Dentro del programa de Diálogos El Nogal hemos querido hacer mucho énfasis en la parte histórica de nuestro país, que es la historia muy seguramente que todos menos conocemos. Pablo ha escrito cantidad de libros. Pablo, yo estuve investigando ayer un poco y son más o menos unos 25 libros por lo menos que he conocido, unos leídos y otros con sus títulos. Libros fundamentalmente de economía, porque Pablo es economista. Pero has estado en los temas de la historia, y yo lo digo con un conocimiento y una autoridad importante, porque he tenido el grato placer de ser contertulio de Pablo en temas históricos, y cuando me he sentado con Pablo a analizarlos, la parte que a mí me corresponde de esa labor de ser contertulios se ha reducido un poco, porque Pablo conoce como nadie el tema de la historia de Colombia. Es así como Pablo ha escrito diversos libros, de los cuales me han llamado mucho la atención: La Nueva Granada contra España, La Otra Cara de Bolívar, El Día que España derrotó a Inglaterra y Memorias de un Golpe. Son apenas 4 libros que resalto en este momento, que me han parecido realmente muy importantes. Yo estoy muy ansioso por oír a Pablo en el tema de la otra cara de la independencia, porque sé que los temas que va a tratar pues son temas muy importantes y que muy seguramente van a generar en nosotros, los que lo vamos a oír, una serie de inquietudes, ya que el escenario muy seguramente y el protagonismo de esa otra cara de la independencia van a ser pues 2 próceres importantísimos,
como Simón Bolívar y Santander, seguramente, Pablo. De manera que yo estoy muy interesado y estoy absolutamente seguro que todos ustedes están igualmente interesados. Pablo va a lanzar un libro próximamente en España sobre precisamente este tema y muy específicamente sobre el tema de Simón Bolívar. De tal manera que nosotros vamos a tener el privilegio hoy de ser los primeros que vamos a oír y a entender o a tratar de entender, Pablo, algunas de las posiciones que Pablo tiene frente a estos dos personajes fundamentales de la historia de nuestra independencia. Sin más preámbulos, si ustedes me disculpan lo que me puedo haber extendido, porque pues el tema de Pablo nos interesa mucho. Entonces, Pablo, bienvenido y tiene la palabra y lo vamos a oír con muchísimo interés sobre un tema que realmente va a generar inquietudes importantísimas para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar esta conferencia, quiero agradecer la presencia de los miembros de la administración, a quienes he extendido una invitación a que nos acompañe y a quienes he dicho que todos, administración, empleados y socios, vamos en el mismo barco de este gran club, uno de los mejores del mundo, y de cuya pertenencia nos sentimos muy orgullosos. Quiero también extender mis agradecimientos a los miembros de la Junta Directiva que hoy me acompañan y manifestarles que me siento muy honrado de compartir con ellos el pilotaje de esta maravillosa nave en la que vamos navegando hacia una completa transformación en casi todos los sentidos. Ese es nuestro propósito. Y no podría pasar por alto decirles que tenemos también a un gran presidente de este club y que junto con él hemos emprendido dicha transformación para el bien de estos navegantes. Para todos, con el presidente Rafael Blanco a la cabeza, pido un gran aplauso de reconocimiento. Muy bien, sin más preámbulo, señores, empezamos con una conferencia que es para adultos, esencialmente. Para aquellos que hemos perdido la inocencia. Bien, el tomo número 1 que se publicará próximamente en España, saldrá en octubre del 2019, se llama El terror bolivariano. Y vamos más adelante a observar por qué. Por supuesto que objeté un poco esa cara, porque esa es la cara que se inventó Chávez, y esa no es la cara de Bolívar. Pero ya la objeté y van a cambiar la carátula, así que… Muy bien, pero esta historia no es la historia oficialista del país, ni la de William Ospina, ni la de Indalecio Líbano Aguirre, ni la de otros eminentes escritores. Quiero arrancar haciéndonos la primera pregunta. ¿Fue la independencia un movimiento popular en América? No solamente en Colombia, ni en Venezuela, sino si fue realmente popular. Y recojo las palabras de un general independentista, Joaquín Posada Gutiérrez, que dice: es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes. ¿Y por qué fue impopular? Porque en 1789, que es el año de la Revolución Francesa, todo el cabildo de Bogotá, por ejemplo, estaba en poder de los criollos. Una rosca criolla
con los mismos apellidos que hoy conocemos. Los Caicedo, los Lozano, los Santamaría, los Ricaurte, los Vergara, los Álvarez, todos raizales de la tierra. Por supuesto, la independencia tenía que ser impopular en esas condiciones. Y esto al mismo tiempo desmiente que los españoles discriminaran a las clases criollas y que no les dieran los altos cargos públicos en este país y en otros. Pues bien, esta es la libertad de Francia, de donde proviene y de donde provino nuestro propio concepto de libertad en los albores de la Revolución. En Francia acabaron con las instituciones, se decapitaron unos con otros, todos los revolucionarios, más los no revolucionarios. Por lo menos 200.000 o 300.000 franceses buscaron la igualdad, pero en la guillotina. Ahí eran todos iguales. La libertad en Norteamérica, en los Estados Unidos, fue otra. Allá se respetó la propiedad privada. Los ejércitos luchaban unos contra otros en batallas. Y no hubo tanta barbarie como la barbarie que ustedes van a observar en las próximas diapositivas. En algunas iré un poco rápido, en otras un poco más lento, pero me gustaría que ustedes me aguantaran hasta el final, porque en el final diré a qué se debió todo este estropicio que vivimos desde 1810. O un poco antes, y que continuamos viviendo hoy. Y esta fue la libertad en la América española. Sangrienta, cruel, horrible, que nos condujo a una pobreza secular. También veremos por qué más adelante. Las semillas de la rebelión empiezan aquí, en el santuario de Antonio Nariño, en la tertulia eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez y en la tertulia del buen gusto de Manuela Santamaría de Rodríguez. Ahí era donde se conspiraba, por las mismas razones que se conspiraba en las logias de la Revolución Francesa. Antonio Nariño era muy querido de la sociedad bogotana y del virrey Espeleta, que entre otras cosas, uno de cuyos descendientes conocí en Madrid y fue quien restauró la tumba del virrey Espeleta. Nariño era hijo de español. Su madre era de la más rancia sociedad bogotana, hermana de las famosas Joaquina, esposa de García Olano, y de Petronila, que era esposa de Mendoza, que fueron a la vez instigadores de la revuelta de los comuneros y defraudadores del correo. Pero con Nariño surge una pregunta importante, porque a todos nosotros creo que nos han dicho que a Nariño lo apresaron y lo condenaron por la traducción de los derechos del hombre. Y lo condenaron a 10 años de prisión. Y tuvo grilletes. Y lo torturaron. Yo he averiguado otras cosas. Antonio Nariño fue juzgado por don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Ese es el juez, que entre otras cosas era alcalde del crimen en Bogotá. Ocupó los más altos cargos de la República y en México también. Y adicionalmente fue presidente de la Tercera Regencia Española, publicó, sancionó la Constitución de 1812 llamada la Pepa.
Y eso también desmiente esa idea que nos han metido en la cabeza de que los españoles discriminaban a los criollos. Este señor fue elegido rey virtual de España por las Cortes españolas. Un criollo, nacido en Popayán, Colombia, entre otras cosas, por algunos lazos de sangre antepasado de mi mujer Cristina. Este fue el que juzgó a Antonio Nariño, pero no por lo que nos han dicho, porque lo encontraron inocente, porque cuando lo estaban investigando, Nariño se acobardó y quemó 198 ejemplares de los 200 que había mandado a imprimir y confesó que había guardado uno para él y otro se lo había dado a su amigo Cabal. Entonces no hubo una conspiración. Pero surge y debe surgir en la mente de ustedes por qué los españoles no querían que se publicara la Constitución, o que se publicara aquí, se tradujera la Constitución de los derechos del hombre, franceses. Por una simple razón. Los españoles pusieron un cordón sanitario en la frontera con Francia. ¿Y por qué? Porque habían decapitado al primo de Carlos IV, que era Luis XVI, y a su mujer María Antonieta. Y los franceses comenzaron a decapitarse unos con otros. Robespierre, que decapitó a media Francia, finalmente lo decapitaron también a él. Entonces, los españoles le temían al librito, no a los derechos del hombre, porque los derechos del hombre se habían publicado en 1500 y pico en el codicilo de Isabel la Católica, que decía que los conquistadores tenían que respetar la propiedad de los indios y no maltratarlos. Y le ordenaba a su yerno, Felipe el Hermoso, y a su hija, que tenía que respetar los derechos de los antiguos pobladores de estas tierras. Luego, no es que negaran los derechos del hombre, es que no querían que el librito se infiltrara aquí y de pronto comenzáramos a decapitarnos unos con otros. Pero la verdad de esto es que Antonio Nariño fue condenado por este señor a 10 años de presidio en África por desfalcar 92.140 pesos, 6 reales y 4 maravedís de la tesorería de diezmos de la Iglesia Católica. No fue por los derechos del hombre. Pues bien, no hablaré del periplo vital de don Antonio Nariño, disfrazándose de cura para volver acá, fugándose del barco que lo llevó a Cádiz, de ir a Francia donde casi lo decapitan y de luego buscar refugio en Londres para hablar con el primer ministro de Relaciones, con el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, dizque para entregarle la Nueva Granada. Por supuesto que el ministro no lo recibió porque dijo: este señor, ¿con qué poder nos va a entregar la Nueva Granada? O sea, además nosotros no queremos un conflicto con España, estamos de amigos de España. Una de las raras veces que Inglaterra fue amiga de España, porque durante siglos se dieron plomo. ¿Por qué se dieron plomo? Por estas tierras, porque se disputaban la hegemonía del mundo, esas dos potencias. Muy bien. Finalmente, Nariño fue apresado, pero no como nos han contado, porque su tío además le regaló una hacienda en Fucha para que fuera a pagar casa por cárcel. Y él mismo escribe que oía los pajaritos cantar y se acostaba junto a la quebrada y oía el rumor de la quebrada y tal, y entre otras cosas tenía visitas conyugales porque 2 de sus hijos fueron concebidos pagando cárcel. Pero no solamente eso, sino que de las cajas reales de la Nueva Granada se destinaron partidas para sostener a su mujer y a sus hijos, porque no tenían cómo sobrevivir mientras el joven
pagaba cárcel. Entonces, de las cajas reales del virrey se sostuvo a la familia de Antonio Nariño. Solo tuvo grilletes 15 días, según él mismo confiesa. ¿Por qué? Porque se trató de escapar. Entonces, pues había que amarrarlo, lógico. En fin. Pero miremos esta otra faceta de don Antonio Nariño. Una señora llamada Mary Courthope Ballard era esposa de un fallecido general que se llamaba James Towers English. Y vino la pobre a reclamar en el Congreso de Cúcuta los sueldos atrasados de su marido, que no se le habían pagado los sueldos. Por supuesto, en esas cosas que tenemos de reconocer pero no reconocer, le comenzaron a dilatar el pago de los sueldos atrasados. Y como ella no tenía dónde quedarse, no tenía un peso con ella, Antonio Nariño le ofreció que se quedara en su casa. Bueno, la aloja en su casa, pero se quiere aprovechar de ella. Y como no se dejó hacer los requiebros correspondientes, Antonio Nariño la arrojó a la calle a la medianoche con lo que tenía puesto. Y Nariño es procesado en el Congreso, entre otras cosas, porque el general que había venido con ella, que era de Veré, lo desafió a un duelo. Y se formó una trifulca en el Congreso. Y lo acusaron. Y su defensa en el Congreso de Cúcuta fue decir que es que la señora no le había mostrado la partida de matrimonio, por lo tanto era fair game, como dicen los ingleses. Era presa de casa. Bueno, qué pobre excusa, porque la señora se había casado en Londres y me imagino que no llevaba en la cartera la partida de matrimonio. En fin. Pero Alberto Lleras Camargo nos dice lo siguiente en la Academia Colombiana de Historia: al más casto de nuestros próceres se le pretende inventar una aventura senil con una vieja pedigüeña que reclama una pensión como viuda de un soldado que acompañó sin pena ni gloria a los ejércitos del Orinoco y del Apure. Entonces yo digo vieja, tenía 32 años. ¿Pedigüeña? Pero si venía a reclamar los sueldos atrasados de su marido. Y sin pena ni gloria, este señor English había traído 2.000 ingleses para la causa de la secesión de Venezuela. Creo que no corresponde lo que dijo Alberto Lleras a la realidad y me parece un poco ofensivo. En fin, en ese Congreso se forma una trifulca entre Santander y Nariño. Y Santander dice: yo aborrezco a este hombre de muerte. Y Nariño le replica: ¿no hay algunos dobloncejos en el baúl? ¿Y no hemos pillado algún empleíto con buen sueldo o alguna casita de campo? La casita de campo hacía referencia a Atogrande, que Santander se la había robado por decreto de Bolívar al cura español de Cajicá, Pedro Martínez de Bujanda. Lo acusaron de una cantidad de conspiraciones al pobre anciano. Lo desterraron al Orinoco y le robaron la hacienda. En 1819, el 20 de diciembre, Santander le escribe a Bolívar lo siguiente: para obtener esa casita, quiero, comillas, contar con una segura subsistencia. Y para precaver que algún día pueda ser excluido de empleos públicos por no tener bienes, quiero que me queden siquiera unas tierras. Y Bolívar le contesta: lo que yo deseo saber es cuáles son las propiedades que usted quiere que se le adjudiquen. Y él dice, Santander le aclara, sobre Atogrande el propio Bolívar le aclara, sobre Atogrande mandaré el decreto.
y lo expropian. Así de simple. Pero no es la única. Yo lo pongo como una hacienda paradigmática de todo lo que hicieron, porque pues está muy cerca de nosotros. Pero es que ese fue el comportamiento chavista. En Venezuela y en Colombia, exprópiese, y se le entregaba a la soldadesca, por supuesto. Cuando se le entregan fincas, haciendas ganaderas y agrícolas a los soldados y a los oficiales que no sabían de eso, pues todo eso se empobreció y se acabó todo en estos territorios. Pero Santander también le dice a Nariño: recuerde usted aquella violencia que ejerció en Popayán cuando mandó encerrar toda la gente principal, sin dejarlos comer ni beber hasta que le diesen una suma considerable de dinero. Los había secuestrado. Y añadió: el dictador, le dice, exigió 100.000 pesos de contribución tras el encierro, y se cubrió en efecto casi toda, completándola con alhajas de oro, plata y plata por su peso. Secuestró una cantidad de habitantes importantes, los encerró y a pan, ni siquiera pan, a agua, ni siquiera agua, sin poder comer ni beber hasta que le aflojaron el billete. Justo Veraz sale a la palestra en ese conflicto y le dice a Nariño: Nariño se hizo aplicar en su dictadura del año 11 por razón de perjuicio 18.000 pesos del caudal de Amar y Borbón, el virrey. Y dice que cuando en 1811 el precursor se convirtió en dictador, había un total de 441.393 pesos en la tesorería de diezmos de la Casa de la Moneda y 28.200 pesos depositados en esta casa pertenecientes al virrey Amar. Pero las ollas de la virreina también se las chorrearon. Dictador Nariño, pero qué extraña, ¿de qué extraña libertad estamos hablando? Y además, ¿cuánto eran 18.000 pesos o 441.000? El virrey ganaba 1.200 pesos. Y el portero de la Casa de la Moneda ganaba 3 pesos al mes. O sea, estamos hablando de una verdadera fortuna. Y viene el abrebocas. Sí, uso unas pinturas de Goya para ilustrar que nos devoramos unos con otros. Neptuno devorando a sus hijos. Porque esta guerra, a mi juicio y a mi entender, no fue una guerra de emancipación, no fue una guerra por la libertad, fue una guerra de hijos contra padres, fue una guerra civil. ¿Y por qué ocurre esa guerra civil? ¿Por qué sacan al virrey a sombrerazos? Que entre otras cosas aquí, pues, esa independencia fue menos sangrienta que en otras partes porque de alguna manera, pues éramos como un país civilizado. Y al virrey lo sacaron a sombrerazos. El virrey no quiso sacar las armas para contener el golpe de Estado, a pesar de que la virreina le decía: saque el ejército. Pero saque el ejército contra 9.000, según nos han dicho, que se arremolinaron en la Plaza de Bolívar, hoy la Plaza de Bolívar, que era la Plaza Mayor. 9.000 personas gritando: abajo los chapetones. No. Yo tengo otros datos. Y los datos provienen de uno de los próceres que dice que no había sino 70 personas. Y fueron 70 personas que gritaban en la Plaza de Bolívar: abajo los chapetones. Además era día de mercado
y las marchantas y los vendedores y todo eso arrancaron a correr y se fueron con sus mulas porque no querían, porque estaban perdiendo el negocio. Era día del mercado. Y con una trifulca de esas salieron corriendo con sus burros y sus cosas para otra parte, por la trifulca, precisamente. Mientras en España las tropas de Napoleón ejecutaban a los españoles, se tomaban el país, engañaron al rey, lo pusieron preso en Bayona y a su padre también, Carlos IV, estoy hablando de Fernando VII, y lo pusieron preso en Bayona. Entraron las tropas, primero pidieron permiso, se los dieron, para bloquear a Portugal, el bloqueo continental que decretó Napoleón contra Inglaterra. Pero Portugal no accedió a eso y por eso pidió permiso para pasar por España, sus tropas, e invadir Portugal. Pero de paso se quedó con España. Fue una traición, evidentemente, y vino el alzamiento español. Y el alzamiento fue feroz, les quiero comentar. Porque algún general en la frontera le preguntó a Napoleón, le dijo: Sire, ¿con cuántos hombres creéis que se puede conquistar España? Y dijo: yo a este pueblo de fanáticos y de curas los disperso con un par de cañonazos. 8.000 hombres. Y Dupont le dijo: Sire, necesitáis por lo menos 80.000. Bueno, quedaron 400.000 enterrados en España, franceses. El pueblo español no se rindió. Y le dijo el general algún día: os lo dije, España es un abismo cubierto de rosas y os habéis hundido con todo vuestro ejército. Mientras esto ocurría en España, donde pelearon los curas, donde las monjas se metían, las mujeres se metían debajo de los caballos de los franceses y les abrían el vientre para que cayera el caballo desplomado y los hombres caían sobre el jinete. Todo el mundo peleó en España contra Francia. Por supuesto, don Pablo Morillo, que invadió Francia, un gran general. Luego hablaremos de Pablo Morillo. Sí, el desangre fue brutal. Y yo me imagino que los rebeldes inicialmente decían: pues hay que defenderse de los franceses, nos van a conquistar, entonces rebelémonos. Pero eso fue decantándose en una rebelión contra España, y me imagino que algunos se frotaban las manos y decían: ya que están allá peleando y están distraídos con los franceses, echémoslos de aquí. O sea, en mi diccionario eso se llama traición, porque yo pensaría que después de que España mandaba ejércitos para defendernos de los piratas ingleses, que varias veces nos invadieron, sobre todo Cartagena, yo pensaría que habría sido como más gallardo haber mandado gente a pelear contra Napoleón a España. En fin, pero miremos cuál era la ética bolivariana. Y lo digo en sus propias palabras: la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Hágame el favor. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Entonces, si uno mira lo que pasa hoy con la ética de algunos políticos, pues yo no sé si conocen esta frase, pero me parece como muy reveladora. Y miremos un poco la patología. Bolívar le escribe a Santander el 7 de enero de 1824. Además, me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón.
sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad o de dolor. Estas son palabras de él, no son mías. Entonces uno comienza a combinar la ética personal del engaño y de la mentira con su patología de volverse demente y perder enteramente la razón, como que uno se detiene un poco y piensa, bueno, pero ¿qué clase de personaje es este? Fuimos libertados por este personaje. ¿Libertados? ¿De qué? Y miremos este aspecto de esa patología. Esta es la firma del decreto de exterminio de 1813. El 6 de enero de 1813 proclama en ese decreto: como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezca, puesto que no debe quedar uno solo vivo. Bueno, tenemos que conectar esa patología, evidentemente, con este exterminio decretado. Exterminio nos recuerda a lo mejor las leyes de Nuremberg, el holocausto judío. Lo dejo para que ustedes lo interpreten, porque es que si no debe quedar uno solo vivo, es exterminio, es holocausto. Entonces nos preguntamos por qué el odio de don Simón Bolívar a los españoles. Bueno, mire, yo creo que hay muchos motivos, pero hay uno de ellos que me llama mucho la atención. Su abuelo invirtió 22.000 ducados para comprar 2 títulos nobiliarios. La casa Marqués de la Casa Palacio y Marqués de San Luis, que le correspondería a Bolívar, pero que España nunca les concedió esos títulos. Títulos peleados durante un siglo. Un siglo, señores, se dice muy rápidamente, pero es que un siglo es mucho tiempo de pelea por conseguir 2 títulos nobiliarios, uno de los cuales le correspondía ya a Simón Bolívar. ¿Y por qué nunca se los concedieron? Porque eran racistas. Y entonces tenían una abuelita negra, una bisabuela. Y entonces la dejaban por fuera del árbol genealógico. Y como la dejaban por fuera del árbol genealógico, pues les decía, pero aquí falta alguien, la corte española. Y entonces esto se fue complicando y se fue complicando entre abogados y pleitos y líos y demandas y de todo lo que ustedes quieran. Y finalmente nunca se lo concedieron. Y yo atribuyo como parte de ese odio hacia España ese dato. Su bisabuela se llamaba Josefa Marín. Y tengo cartas de el tío de Bolívar, de apellido Palacio, hermano de su madre, a quien le escribe desde España diciéndole: este lío de la fulana Marín se complicó muchísimo. Fulana, palabras textuales. ¿Por qué le llamaban fulana? Es lo que me llamó a mí la atención. Y bueno, luego comencé a descubrir por qué le llamaban fulana. ¡Qué horror! En fin, viene el segundo decreto de exterminio. Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida,
aun cuando seáis culpables. 8 de febrero de 1814, a la edad de 30 años, Bolívar manda a asesinar 1.200 españoles con la siguiente orden, escrita, dada a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. Y la orden tenía que ejecutarse en Caracas, en La Guaira y en Valencia. En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. ¿Pero por qué 1.200 españoles? ¿Y dónde estaban? Pues eran tenderos, y eran comerciantes, y eran hacendados. Y sencillamente, como la orden de exterminio era que ni uno quedara vivo, pues los tuvieron ahí como año y medio amarrados de dos en dos, haciendo sus necesidades en esos sótanos inmundos de esas 3 ciudades. Y finalmente, cansado, bueno, hombre, eran 7.000 realmente, no eran 1.200. Lo que pasa es que los otros, el resto, compraron su libertad a un personaje absolutamente malévolo, de lo más malo que ha podido dar esta tierra, que se llamaba Juan Bautista de Arismendi, que comerciaba con sangre. Y comerciaba con sangre simplemente porque les decía, bueno, yo los liberto, pero paguen. Y entonces muchos pagaron y se pudieron ir, pero estos aparentemente no tenían cómo pagar lo que les exigía Arismendi, y entonces los mandaron a ejecutar. Bien, el connotado historiador, uno de los más eminentes historiadores, que es Vicente Lecuna, que hace una colección de todas las cartas de Bolívar y además 3 tomos sobre las guerras de Bolívar. Dedicó toda su vida a eso. Nos dice, no se cometieron violencias con los millares de españoles y canarios existentes en el territorio liberado, y que por el contrario Bolívar hizo grandes esfuerzos por salvarlos de los efectos del decreto de Trujillo, que es el decreto de exterminio. ¿Se puede creer semejante cosa? Y claro, es la falsificación de la historia, y es de aquí de donde tomamos todos estos personajes con cara de próceres romanos, porque éramos tan racistas que los pintábamos además con caras de próceres romanos, pero que no eran así. Bolívar no era así, por lo menos. Y miren ustedes, la recluta de niños para la guerra. Perú, abril de 1824. Bolívar dispuso se reclutasen por la fuerza indígenas y hasta niños campesinos a partir de los 12 años. ¿Nos recuerda esto las FARC? ¿Reclutando niños? Y Simón Bolívar, en el tema de Ricaurte en San Mateo, en Átomos volando, de ver antes que vida con llamas, escribió. Él dice, Ricaurte, escribe esta carta, otro granadino, figura en la historia como mártir voluntario de la libertad. Yo soy el autor del cuento. Lo hice para entusiasmar a mis soldados. Claro, lo pusimos en el himno nacional como parte de la mitología, porque él mismo dice que encontró a Ricaurte muerto en la quebrada de San Mateo con 2 tiros en la espalda. Murió de un lanzazo y de un balazo, y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo, ya muerto, y las espaldas quemadas al sol. Es decir, Ricaurte iba huyendo y los españoles le dispararon. No voló en los barriles de pólvora en San Mateo y voló con ellos en átomos, como nos dice la historia. ¿Le creemos a Bolívar? Pues se lo dice, hombre, a su íntimo amigo Luis Perú de la Croix. Yo tiendo a creer que sí, que dice la verdad. Pero ¿quién era ese otro monstruo? Juan Bautista de Arismendi. Pues miren, le dice a Bolívar,
Ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este puerto. Y al poco tiempo le escribe: ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y solo quedan en el hospital 21 enfermos. Y luego dice: hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital, último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia. Bueno, los sacaron de dos en dos y los mataron a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora. Pero viene algo todavía más escabroso. Arismendi, su sicario, debo decir, hizo bailar sobre los muertos a ciertas damiselas vestidas como vestales, venían vestidas de blanco. Nos lo refiere Juan Vicente González, que presenció él personalmente, entre otras cosas con una pierna entablillada porque se la había roto por alguna circunstancia y una muleta, y presenció estos asesinatos. Y dice textualmente: sobre aquel anfiteatro corrían locas de placer vestidas de blanco, engalanadas con cintas azules y amarillas, ninfas del suplicio, que sobre la sangre y los sucios despojos bailaban el inmundo palito. Era un baile. Y las puso a bailar sobre los muertos. Los asesinatos de Valencia fueron atendidos personalmente por el Libertador los días 14, 15 y 16 de febrero de 1814, pues allí ejecutó a por lo menos 382 españoles que fueron pasados por las armas. Eran falsos positivos de la época. Muy bien, el arte de la mentira. Claro, nos recordamos de esa ética que hay que mentir. Y dice Bolívar: mis soldados son como ángeles tutelares que os hacen salir de las selvas y os arrancan de las horribles mazmorras donde yacían sobrecogidos de espanto, cargados de cadenas tanto más pesadas cuanto más ignominiosas. Ángeles tutelares. Compatriotas, yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras, he venido a traeros el imperio de las leyes. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. Pero luego dice, en otra parte, por supuesto, la dictadura ha sido mi actividad constante. ¿A quién engañaba? ¿Ángeles tutelares? ¿O ángel exterminador? ¿Imperio de la ley? ¿Vino a traer el imperio de la ley? Bolívar confiesa en el Congreso de la Nueva Granada el 14 de agosto de 1813. Después de la batalla campal de Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos de Tocuyito, Valencia, Guayos, Cuácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. ¿No nos recuerda esto un poco la práctica de unos bandoleros y criminales que llaman paramilitares o algo, que llegaban a los pueblos con lista en mano y sacaban a los pobladores y los asesinaban? Bueno, pues él mismo lo dice, pasó por estos pueblos y no dejó un solo español vivo. Es que está ejecutando su decreto de exterminio para que un eminente historiador nos diga que no hubo violencia alguna por su parte. Y Bolívar a Santander le dice, he hecho el Nerón para los españoles. Y yo le agrego, y para los criollos y los indios y los mestizos y los empresarios y los comerciantes y los propietarios, y con todos aquellos que no comulgaban con sus prácticas. Porque eso era, fusile primero que la orden llega después. Nerón. Él mismo lo dice. Estas no son palabras mías. He hecho el Nerón para los españoles, sí. Genocidio.
Los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país a una colonia militar. Sí, los amarraban de 2 en 2 y los tiraban al río Guaitara para que se ahogaran. Y las masacres que hubo en Nariño, en Pasto, fueron demenciales. Tan demenciales. Pero antes de eso, les diré cómo se consolida este mito. Dice Vicente Lecuna nuevamente: en toda la administración hubo virilidad, grandeza y honradez. Tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores. Vamos a ver quiénes eran los colaboradores. ¿Quiénes eran esos? Bueno, nombró secretario, por ejemplo, de Justicia y Gracia, ¿no? Gracia es, pues, perdonar a alguien. Al sanguinario Rafael Diego Merica, era un jovencito de 22 o 23 años, que lo nombró ministro de Justicia y Gracia. Y dice Bolívar de él: era díscolo, intrigante y perverso, y cuya naturaleza estaba herida de la maldición del cielo, y parece que en sus venas corre el veneno, y en su mente reside el espíritu de Satanás. Y tú dices, pero este es un colaborador, pero, o sea, un momentico, perdón. Y resulta que hubo virilidad y grandeza en toda la administración, nos dice Lecuna. Este era quien iba a hacer la justicia revolucionaria en Venezuela. Es decir, había nombrado a Satanás esencialmente para hacerla. Pero en Pasto saben más de eso que nosotros, porque allá sí no se tragaron el cuento. Allá perdieron la inocencia hace 2 siglos. Y ahora en 2018 sacaron esta carroza que le llamaron carroza de la muerte. Y ahí está don Simón Bolívar, mire, y una calavera y un cráneo espantoso, porque los que sí se recuerdan clarísimamente de las atrocidades que se cometieron en Pasto son estos señores pastusos. ¿Y quién otro que el arzobispo de Caracas escribe las siguientes palabras? Se llamaba Kroll y Prat, era su apellido. En 1813 dice: el hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios y asesinatos, los incendios y devastaciones, la virgen estuprada, el llanto de la viuda y del huérfano, el padre armado contra el hijo, la nuera en riña con la suegra, y cada uno buscando a su hermano para matarlo. Lo de Venezuela fue el horror. Venezuela quedó devastada. No quedó piedra sobre piedra, aparte del terremoto que hubo en 1813. Pero es que lo de Venezuela fue realmente de llorar. Hermanos contra hermanos e hijos contra padres. Esa fue nuestra guerra. Porque claro, si la independencia no era popular, ya me dirán ustedes, si no eran hermanos contra hermanos. Entre otras cosas, del juez que les mostré ahí, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, yo estuve en esa casa y era una casa muy grande, pero esa casa se dividió en 2. Y en la parte de atrás, por donde antes pasaban los niños y jugaban los primos unos con otros, y los Mosquera y todos ellos, que era una familia estupenda, pusieron una reja para no comunicarse más nunca. Esa familia no volvió a hablarse. Don Joaquín de Mosquera se marchó a España. Allá fue elegido, como les conté, porque sus otros hermanos eran republicanos. Y miremos el hombre de las leyes
brevemente, porque de él no hablaré, porque si no se nos alarga mucho esto. En 1819 comenzaron a pedirle a Bolívar fusilar españoles, la gente, para robar los bienes. Claro, por supuesto, si mataban españoles, si era dueño de una casa, pues luego venían los nuevos ocupantes a ocupar una casa vacía por haber sido fusilados sus dueños. Santander le escribe a Bolívar sobre el asesinato de este señor, Pedro Agustín Vargas. Y dice Santander: cualquier autoridad u oficial repetirá estos excesos por robar y pretenderá justificarse con que procedió contra un godo. Pero concluye: yo encuentro interiormente un placer en hacer matar todos los godos. Y yo digo, ¿el hombre de las leyes? Qué curioso. ¿Placer? Pero miremos la matanza de Angostura. Bolívar llega a Angostura y allí, en unos frailes catalanes habían fundado 15 pueblos. Pueblos relativamente prósperos porque estaban cercanos al río Orinoco, que desemboca en el Atlántico, y por ahí sacaban cueros y tenían 100 y pico mil de reses. Y sacaban cueros y curtiembres y comerciaban con Europa. Y Bolívar llega a Angostura, encarcela a 38 curas y los manda a asesinar. Fueron asesinados 18 padres y 2 legos a lanzadas y a machetazos. 12 padres a golpes y malos tratos, con otros 2 legos. 7 pudieron escapar, entre ellos Fray Nicolás de Vich, de donde yo tomo este testimonio. Uno de los sobrevivientes fueron pasados por las armas a machetazos, 34 religiosos masacrados a sangre fría. Y tomo ese testimonio de uno de los sobrevivientes que pudo escapar de semejante horror. Pero nos tocaba el turno, porque buena parte de todo esto ocurre en Venezuela. Y entonces finalmente nos llega el turno. Santa Fe, una gélida ciudad en la cima de los Andes, fría, un poquito lúgubre, que era mucho más fría que ahora. Una ciudad pacata, donde se rezaba el rosario todos los días a las 7 de la noche y después se tomaba el chocolate y se iban a la cama hacia las 9. Comisionado por Camilo Torres, venía huyendo de Venezuela Bolívar porque allá fue derrotado por los mismos venezolanos. Fue derrotado por Boves y fue derrotado por el general Monteverde y el general Morales. Y entonces no le quedó más remedio que venirse a la Nueva Granada. Llegó por Cartagena. En Cartagena no lo querían recibir, lo dejaron varias horas esperando sin que pudiera atracar en el puerto. ¿Y por qué no lo querían recibir? Porque en Venezuela le tenían el remoquete del antropófago de Venezuela por los asesinatos horribles que no se habían visto en la Nueva Granada. Aquí la gente le tenía horror a la violencia. Y nuestra revolución fue relativamente pacífica. Como les dije, sacaron a sombrerazos al virrey, pero luego comenzaron a matarse entre nosotros, entre los criollos, por el poder, porque los centralistas de Nariño, porque los federalistas de Torres. Y entonces cuando llega Bolívar y se viene a Tunja y se apropia de los ejércitos de Urdaneta, todos venezolanos o casi todos venezolanos, llega a Tunja y en Tunja le quieren hacer un juicio por los asesinatos de Venezuela. Y Torres lo defiende. Y dice,
usted es un gran hombre, pero un hombre desgraciado, o sea, no tiene la culpa. Y él dice, se defiende también Bolívar. Y evidentemente, como Torres era un gran abogado, pues lo saca libre de toda culpa. Y lo comisiona para asaltar a Santa Fe contra Nariño. Nariño estaba, por supuesto, en el sur y había dejado aquí a un presidente encargado. Y viene con 2.000 hombres y le escribe a las autoridades de Santa Fe que vienen con teas encendidas, con 2.000 teas encendidas para incendiar la ciudad por los 4 costados, si no se rinde. Por supuesto, aquí intentaron pactar, hicieron una especie de capitulaciones, decir, no, yo, pues bueno, no voy a incendiar la ciudad, pero ríndase, no nos vamos a rendir. No lo queremos aquí. Pues entonces, bueno, usted promete que si gana la batalla o la guerra contra Santa Fe, prometerá respetar las propiedades y las personas. Sí, prometo. Firman las capitulaciones. Y aquí lo reciben a tiros, para no dejarlo entrar. Eso no nos lo han contado. Asedia la ciudad y gana. Y ordena a sus tropas saquear la ciudad. Y, tristemente, violar mujeres durante 48 horas. Y veremos la prueba. Las ruinas de Caracas eran traídas a Santa Fe, que jamás había experimentado un horror parecido a este. El historiador contemporáneo de Simón Bolívar, José Manuel Restrepo, dice lo siguiente: los excesos y crueldades cometidos en Santa Fe, sobre todo contra las mujeres, fueron horrendos y las tropas de Bolívar se cargaron de oro, plata y joyas de toda especie. Sí, asaltaron la Casa de la Moneda, asaltaron el observatorio astronómico y destruyeron todos los instrumentos científicos. Destruyeron la biblioteca de Camilo Torres, que estaba en Tunja, de paso. Saquearon la ciudad. Y vale la pena mencionarles que quien salvó semejante obra científica de categoría mundial, la expedición botánica, fue don Pablo Morillo, que comisionó a su segundo al mando, don Pascual Enrile, general segundo al mando de los ejércitos de pacificación, que sacara esa joya científica y se la llevara para España, que está allá, que yo la he visto, hemos ido a visitarla y es una maravilla, porque quiso salvarla de otro posible saqueo y que se acabara semejante obra de importancia mundial. Pues bien, esto está citado de un libro de O'Leary, que fue decano de don Simón Bolívar, que se llama Memorias, el volumen 2, y Restrepo lo pone en La Historia de la Revolución, publicado en 1858. Este cronista nos cuenta que cuando Bolívar fue reprochado por Manuel Bernardo Álvarez, presidente, le gritó encolerizado Bolívar: yo estoy autorizado por las leyes de la guerra para obrar como lo he hecho por haberse resistido a mis tropas, los habitantes de la ciudad, y merecer castigo por ello. Bueno, en alguna oportunidad una academia de historia me pidió que yo fuera miembro de esa academia y que escribiera algo sobre Bogotá. Y yo puse, con pelos y señales, por supuesto, no así, perfunctoriamente, como lo estoy diciendo en este momento, muy brevemente, que escribiera. Y escribí 20 páginas, porque tenían que ser 20. Y cuando supieron que yo iba a hablar de esto, entonces no me admitieron en la academia. Entonces uno dice, bueno, son gajes del oficio.
Me han echado de mejores casas. Pero un día después, ya Bolívar estaba excomulgado por las autoridades eclesiásticas. Había sido excomulgado. Pero el 13 de diciembre, un día después de este saqueo, Pey y Luquesne publicaban un nuevo edicto en el que le levantaban la excomunión. Lo profesaban buen católico y lo señalaban como libertador y padre de la patria. O sea, la iglesia se levantaba republicana y anochecía monárquica. Eran así como cambiaban los tiempos, las condiciones y las personas en una guerra en que esencialmente se favorecía al que iba ganando, como en las carreras de caballos. Ah, no, yo apuesto por el ganador. En fin, Santa Fe cautiva. Esto lo escribe un oidor del reino y se lo escribe a su majestad Fernando VII. Le dice: no se puede dar a vuestra majestad una idea del estado crítico y lamentable en que se halla esta provincia, sin comercio, sin agricultura, sin recursos y empobrecida absolutamente por las calamidades que ha tenido que sufrir en la pasada revolución. Esto lo escribe en enero 4 de 1820 y le dice: a los reales pies de vuestra majestad Francisco de Mosquera y Cabrera. Pero la patria boba, de 6 años, boba, matándonos unos con otros, tenía que llegar a un fin en un momento dado. Y después de que España le gana a los franceses y los expulsa de su territorio, después de que Zaragoza se defiende de un asedio espantoso por parte de las tropas francesas, y después de que Pablo Morillo penetra en territorio francés, lo mandan comisionado a pacificar esta parte de América. Y curiosamente, ¿cómo sería la guerra de feroz? Que el rey, temiendo que las tropas que enviaba, que eran 12,000, no quisieran venir a Venezuela o a Colombia, a hoy Colombia, engañó a Pablo Morillo y le dio un despacho sellado. Y le dijo: usted solo lo podrá abrir 15 días después de que salga del puerto de Cádiz. Pero le dijo: usted va con sus tropas, va para Buenos Aires, a pacificar Buenos Aires. Y cuando abre el despacho se da cuenta que es para Venezuela y para la Nueva Granada que vienen sus tropas. Por supuesto, con mucho esfuerzo, España manda 12,000 hombres. ¿Por qué con mucho esfuerzo? Porque acababa de pasar la guerra contra los franceses, porque había perdido la batalla de Trafalgar por cuenta de los franceses, del general Deneuve, que ordenó, como era el comandante, ordenó que la flota española saliera a pelear a Trafalgar en contra de los vientos, entre otras cosas. Y había quedado bastante maltrecha y destruida la flota española. Así que hubo que improvisar barcos, etcétera, para poder traer 12,000 hombres. Y Morillo pacifica Venezuela con este ítem importante, que cuando conquista o reconquista la isla Margarita y apresa a ese sicario, a ese tipo que había hecho bailar sobre los muertos a esas 12 damiselas, y lo pone preso, este sujeto se le arrodilla y le dice: perdón, excelencia, en nombre del rey le pido perdón, sálveme en nombre del rey. Y Pablo Morillo le dice: levántese, Arismendi, que hoy usted ha nacido 2 veces.
general Morales, que estaba al lado de Pablo Morillo, le dice: general, si usted perdona a esta bestia salida de las profundidades de la maleza, a este tigre que ha quemado vivos a criollos y españoles, España o América se perderá para España. General Pablo Morillo lo mira y le dice: yo no le he pedido su opinión, general. Y lo perdona. Pues rumbo a Bogotá, en Monpós, se entera de que este sujeto ha pasado a cuchillo la guarnición que dejó Pablo Morillo en Isla Margarita. Y por eso Pablo Morillo llega envenenado a Bogotá. Muy bien, pero en Cartagena, cuando desembarca en Santa Marta, Bolívar estaba sitiando a Cartagena con 2.000 hombres. Y cuando Pablo se entera que Pablo murió, porque en Cartagena no lo recibieron a plomo, no lo dejaron entrar a Cartagena. Y Pablo Morillo desembarca en Santa Marta para venir a auxiliar a Cartagena. Y cuando se entera Bolívar, huye hacia Jamaica y deja 2.000 hombres sin jefatura tirados del susto. Pablo Morillo le dice a los cartageneros: desde mi llegada a Cartagena os prometí libraros pronto de la esclavitud en que os tienen algunos hombres que no trabajan sino por su elevación. Ellos son vuestros verdugos y ríen de vuestra miseria. La misión más halagadora que puede recibir un soldado es llevar el olivo de la paz en lugar de la espada de los combates. Y esa es otra razón, entre otras cosas, por la cual los oficiales de nuestro ejército piden la paz, porque son ellos los que ponen el pecho en toda guerra. Y a nadie le gusta recibir balazos en el pecho. Por eso también hoy puedo decir con la boca llena que nuestro glorioso ejército es el que ha puesto el pecho y nos ha defendido todos estos años contra nuevos bandidos. En fin, y dice Pablo Morillo: os prometo no separarme un solo instante de estos principios, tan conformes a mis sentimientos, aunque vuestros miserables jefes os hayan repetido que he cometido crueldades atroces en Margarita y que hice cortar cabezas por centenares en Caracas. Dice: semejantes mentiras son el arma de los débiles. Y expide 4 proclamas pidiéndole a los cartageneros que depongan las armas, que somos hermanos, que tenemos los mismos apellidos, hablamos la misma lengua, tenemos la misma religión. Pero los cartageneros no se rinden y Pablo Morillo finalmente sitia la ciudad. ¿Quiénes huyeron de Cartagena con Pablo Morillo haciéndose la vista gorda? Porque hay que decirlo, habría podido hundir las embarcaciones en que iban, o una embarcación realmente, o capturarla y fusilar a los que huían. María Antonia, la hermana de Bolívar, porque Bolívar la forzó de salir de Venezuela. Y la refugiaron en Cartagena. Ella estaba con su esposo Pablo, que era epiléptico, y sus 4 hijos. Y toda esta gente se aferró a ese buque, se metieron por todos lados en el buque para huir, y Pablo Morillo los dejó huir. Llegaron finalmente a Curazao y ella le escribe al rey lo siguiente: etcétera, cuánto sería el escándalo para el presente siglo ver autorizado un destierro perpetuo, una confiscación de bienes, porque las autoridades españolas de la Reconquista le habían confiscado los bienes por ser de apellido Bolívar, por supuesto. Y dice: jamás creeré que el augusto ministerio de la justicia se vista de los despojos de un asesino, su hermano Simón Bolívar,
para buscar entre las tinieblas de la incertidumbre y en la oscuridad de los procedimientos el medio de ocultar sus terribles decretos. Su hermana lo llama asesino, no soy yo. María Antonia adjuntó la siguiente carta a la otra, al rey, y le dice: nada más contrario, señor, a su modo de pensar que lo que establecieron aquellos fanáticos secuaces de la libertad imaginaria que proclamaron y que solo ha conducido a la absoluta ruina de aquellas fértiles y hermosas provincias. La desgracia, así puede, señor, llamarla, de tener un hermano a la cabeza de la facción revolucionaria, y ella le pide que se compadezca de ella y de sus bienes, porque se está muriendo de hambre, ya no en Curazao, sino en La Habana, donde estaba, con sus 4 hijos, pidiendo limosna prácticamente. Y el rey se compadece de ella. ¿Cómo serían de crueles los españoles? Es una crueldad absoluta. El rey le asigna 1,000 pesos de pensión de las cajas reales de España para sostenerla en La Habana, y al año siguiente se lo dobla a 2,000, señor presidente. ¿Cómo serían de crueles estos piscos? Bueno, el caso es que finalmente no se muere de hambre porque el rey se compadece de ella. Pero miremos este monstruo, que es el epítome, el culmen, la cima de la leyenda negra española. El pacificador. Qué horror de pisco. Instala un consejo permanente de guerra integrado por jueces militares y 3 tribunales. El Tribunal de Sangre, el Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros. Y como todo consejo de guerra era sumario, el fiscal instruía el expediente, formulaba los cargos, el acusado se defendía, le ponían, por supuesto, un abogado. Tengo los nombres de los abogados que le pusieron a cada uno de los insurrectos para que se defendiera. Lo que pasa es que las pruebas eran sobrecogedoras, porque habían firmado el acta de independencia, habían firmado todo eso, pues ahí estaban las pruebas. O sea, bueno, pero defiéndanse. Morillo revisaba cada caso y tenía poder para confirmar o denegar las sentencias, cualquier sentencia, porque el rey le había dado ese poder. Miremos los apóstoles de la libertad bajo Pablo Morillo. José Fernández Madrid, presidente de Cundinamarca, le escribe una carta a Pablo Morillo y le dice: acabo de llegar a este pueblo, Chaparral, y de nuevo imploro su noble y piadosa generosidad a favor de un joven inexperto y desgraciado. Me hice cargo, excelentísimo señor, solo por evitar una sangrienta revolución que se preparaba contra los amantes de nuestro soberano. Él era amante de su soberano. Y por restablecer el orden reconociendo al rey nuestro señor. Las actas de independencia eran reconociendo al rey nuestro señor. Pues, caso curioso. ¿De qué? ¿De la mentira? ¿No decía Bolívar que había que mentir? Bien. Joven inexperto y desgraciado que no lo fue para ser presidente de estas provincias, ni para decretar la guerra a muerte en Popayán. Para eso no era un joven inexperto. Muy bien. Morillo revisó la sentencia porque el Tribunal de Sangre lo absolvió, señores. Y Morillo lo llamó a su despacho y le dijo: siéntese, Fernández Madrid, siéntese. Y le dijo: dentro del 3.º día marchará usted a la corte. Vaya usted a aprender lealtad de sus parientes, que eran españoles. No piense usted que me engaña. Usted es un insurgente y lo será hasta morir. Pero no reversó la sentencia. Hizo lo que el tribunal había hecho, absolverlo. Fueron absueltos Gregorio Nariño, hijo de Antonio. Porque es que Gregorio le decía: papá, deja esto. Si tu padre era español.
deja este cuento. Yo no creo en esta revolución, es más, voy a pelear contra ti a favor de la corona. Bueno, José María Lozano, el famoso marqués Lozano, que bueno, eso es otra historia, lo salvó su mujer, que era la marquesa Rafaela Isasi. En fin, los Lozano de Peralta. Hubo cantidades de personas absueltas, contra todo pronóstico, entre ellas a el marido de doña Beatriz O'Donnell, casada con un criollo de pura cepa y de la más alta y rancia sociedad bogotana, que era José Manuel Pombo de Ante y Valencia. José Manuel Pombo de Ante y Valencia fue el primer criollo de la revolución que decretó sacar a remate las propiedades de los indios. El primer decreto de la República fue quitarle las propiedades a los indios y por supuesto se remataron por las altas clases bogotanas. Y por eso, y les dejaron las laderas, entre otras cosas, el argumento era que ya éramos iguales. ¿Cómo así que los indios tienen privilegios y tienen unos resguardos donde la corona los mantenía sin impuestos y los mantenía apenas con el 20% que podían entregar en materia de trabajo a las grandes haciendas de criollos y de españoles? ¿Cómo así si ahora somos iguales? Estos piscos no tienen por qué tener privilegios. Rematemos sus tierras. Bien, y doña Beatriz le escribe una carta suplicándole. Estaba condenado a muerte por el Tribunal de Sangre y le escribe una carta pidiéndole que salve a su marido. Pero doña Beatriz, ¿quién era? Ah, no, es que era hermana del marqués de la Bisbal, entroncado con la corte española. Y yo creo que Morillo sintió como dijo, yo fusilo a este pisco y de pronto me meto en un lío con la corte, porque es que doña Beatriz había sido azafata de la primera mujer de Fernando VII. Y entonces, para mí que le dieron como maripositas en el estómago. Y digo, no, bueno, yo tengo la carta en que Pablo Morillo le escribe y le dice que va a soltar a su marido, le va a condonar la pena de muerte. Y al final le dice, beso a usted los pies. En fin, este era el monstruo, ¿no? Y Camilo Torres le escribe a su mujer, es preciso que trabajes con todos nuestros amigos para que dispongan los ánimos a mi favor. Tú y ellos conocéis mis intenciones y sabéis cuál ha sido mi conducta. A nadie he hecho mal. Y antes, si todo el bien posible, como lo depondrán muchos, aunque en los gobiernos es fácil adquirirse enemigos. Su mujer se arrodilla y besa las botas de Morillo. Se prende de las botas y le pide que salve a su marido. Lo que pasa es que con Camilo Torres efectivamente él no cometió mayores ultrajes, pero hizo dos cosas que yo creo molestaron a Pablo Morillo. Una fue tasajear la bandera española y tirarla a los pies del altar donde tenían una reunión, y otra fue haber defendido a Bolívar de semejantes tropelías que hizo por acá. Y condenado por los tribunales a muerte, a este no lo salvó. El 6 de septiembre de 1816 Morillo escribe, a Beatriz O'Donnell, ya les conté el cuento. Les he recibido las apreciables cartas de vuestra merced del 24 de agosto último, implorando su clemencia a favor de su marido. Y la aseguro, SIC, que me es muy sensible la situación y sus padeceres y tal, y entonces le suelta al marido. Bien, Francisco José de Caldas. Me parece que le faltó decoro personal, porque es que cuando uno se mete en una revolución tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y le escribe al general Enrile, que era el criollo nacido en La Habana, segundo al mando de las tropas pacificadoras, y le dice,
Un astrónomo desgraciado se dirige directamente a usted, sin otro mérito que el saber que vuestra excelencia profesa las ciencias exactas. Preste un momento su atención a un profesor desgraciado y afligido. Señor jefe ilustrado y sabio de un ejército victorioso, Señor, salve vuestra excelencia a este hombre desgraciado. Yo serviré a vuestra excelencia y seguiré a vuestra excelencia a todos los puntos de la tierra donde lo lleven su gloria y su deber. Señor, socorra a vuestra excelencia a un desgraciado que está penetrado del más vivo arrepentimiento de haber tomado una parte en esta abominable revolución. Pascual Enrile le dice: la España no necesita esta clase de sabios, está mandada a cumplir sin demora la sentencia. Pero a Caldas lo vemos en las estatuas, todo un prócer, arrodillado, suplicando perdón de esta abominable revolución. Pero hay otro hecho que me parece importante a destacar. Morillo escribe en sus memorias: nunca fueron condenados sin ser oídos y sin la competente defensa que previene las leyes militares. Las sentencias fueron diversas, según la clase de los delitos, y los delincuentes, plenamente convencidos de sus crímenes, sufrieron las penas que le fueron decretadas. El pasado por las armas, el desterrado, el condenado a una multa, todos fueron juzgados con arreglo a las leyes. Ahí existen sus causas, que hablen ellas. Muy bien. Pero pasando a caballo por donde tenían presos a los ejércitos libertadores, los soldados le suplican perdón a Pablo Morillo. Y Pablo Morillo murmura: infelices son los hijos del pueblo explotados por aquellos ambiciosos que no he querido indultar, a pesar de tantas súplicas. No tienen culpa, no tiene culpa el brazo que hiere, sino la cabeza que manda. Y detiene su caballo. ¿Me juráis ser fieles al gobierno de su majestad, como decís? Y ante el sí por respuesta, Morillo dijo: pues bien, a vosotros os perdono en nombre del rey, y ordenó que los dejaran libres. Era un monstruo en realidad. Y vemos las obras públicas que hizo mientras estuvo en Santa Fe. En 4 meses construyó 30 puentes. En 6 restauró los caminos de Girón, del Socorro, de Vélez al Magdalena y el de Honda. Construyó 3 nuevas rutas a Sogamoso y una de Santa Fe a Los Llanos. Redujo la distancia a Neiva, Popayán y Quito al hacer nuevas salidas por Fusagasugá, San Antonio y La Mesa, que entre otras cosas ahí están, porque por encima de ellas hemos pavimentado para ir a esas ciudades. Terminó el camino de Guanacas y de Timaná a Pasto, reabrió el comercio por el Pacífico e inauguró una nueva ruta que de Cali conectaba al Quindío y Santa Fe, Antioquia y Chocó. Y finalmente entregó la ruta que conducía de Mariquita a Medellín. Bien, miremos la ruina y la desolación. El Virreinato del Perú, la Audiencia de Quito, la Nueva Granada y el Virreinato de Nueva España fueron los peores perjudicados. México perdió el 30% de su riqueza entre 1800 y 1850. En la Nueva Granada se contrajo el 11%. En el caso de México, hacia 1870, su ingreso per cápita había caído a 1/4 parte de los Estados Unidos. Y estas eran provincias mucho más ricas que las provincias norteamericanas, déjenme decirles. Porque quedaron endeudados hasta las cachas de esta guerra. Y yo creo que el atraso de América, de la América hispana, se debió a este horror. El 25% de la población venezolana, particularmente los empresarios, que son los primeros que salen corriendo. Las haciendas y los cortijos, todo había perecido. Equivalía a 225,000 almas. Estamos hablando de 1810, 20 y 24. Eso es un montón de gente. Y otro 15% se había marchado con lo que pudo.
corriendo. Apenas oían que Bolívar iba a llegar a un pueblo, salían corriendo con lo que podían los venezolanos. El caos, se entronizaron los asesinatos, las violaciones y los saqueos. El país estaba devastado. La miseria, el hambre, lo que estamos viendo hoy en Venezuela, se hizo presente en esa época. Los hispanoamericanos, creo yo, habíamos retrocedido a causa de esta barbarie por lo menos 2 siglos. Y en los otros 2 siglos de existencia republicana se propagó el mismo espíritu de depredación, de guerra, de estupros, de golpes de Estado, de todo lo que hemos estado plagados desde entonces. Y la corrupción. Los llamados libertadores también encontraron la libertad, pero para apropiarse de los fondos públicos. Gabriel de Torres, en informe que le envía a su majestad el 18 de octubre de 1819, poco después de la batalla de Boyacá, le dice: señor, los acontecimientos ocurridos en el nuevo reino de Granada desde el principio de agosto son de la mayor magnitud y deben llegar a los pies de vuestra majestad, tales como ellos han sido, sin disimular de modo alguno ni las causas que los han originado. Y habla, dice a lo último: los caudales de vuestra majestad han sido robados y saqueados, se saqueó todo. Después de la batalla de Boyacá, las tropas de Bolívar se robaron aproximadamente 1 millón de pesos de las cajas reales de la Casa de la Moneda y además muchos dineros privados, porque inclusive de pensiones, porque los pensionistas no es como ahora que están en colpensiones, sino que en el ayuntamiento, o sea, en el cabildo, se guardaban los caudales de los pensionados que iban a reclamar sus pensiones y ahí se les pagaba. Funcionaba como una especie de banco también el cabildo. De manera pues que la gente salió huyendo absolutamente arruinada, descalza con lo que tenía puesto después de la batalla de Boyacá, porque hubo una cobardía enorme del virrey Sámano, que es que cuando sabe que las tropas de Barreiro han sido derrotadas en Boyacá, en el pantano, en el puente de Boyacá, sale corriendo a perderse. Y claro, todo el mundo entra en pánico y los oidores pues comienzan a fugarse también y abandonan todo, y abandonan los papeles y abandonan los archivos históricos y absolutamente todo, y de ahí el saqueo. Pues bien, aquí habla pues de: no se salvaron ni los archivos ni los caudales, dejando cerca de 1 millón de pesos de vuestra majestad que habrá aprovechado el enemigo. Efectivamente, Bolívar aprovechó eso. Pero miren esto, cómo se acabó todo. Lo que poco se sabe, señores, es que en Venezuela Bolívar hizo circular huesos de marrano como moneda, porque la moneda se fugó. La moneda española creó una moneda universal para el comercio, que era la mejor moneda en existencia por su contenido de plata y el contenido de oro. Pues no, se pagaban con huesos de marrano. Y en Santa Fe, pues la cosa fue menos crítica, pero se pagaba con pagarés del Estado, era papel, y se cobraba un interés del 6%, pero la inflación era del 20% mensual. Entonces, 6% al año y la inflación era del 20%. Por supuesto, los que entregaban su dinero a cambio de ese papel, pues salían estafados finalmente. Pero hay algo también menos conocido, y son las ambiciones de Bolívar a ser emperador de los países, de estos países, de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, del Perú y de Bolivia. El 18 de marzo de 1825 Bolívar se reúne con un agente secreto de Inglaterra, de apellido J. Mullin, quien envía un informe sobre dicha conversación al vizconde Melville, primer lord del almirantazgo británico, y le dice: usted puede decir que yo, bajo el punto de vista de principios generales, no he sido nunca enemigo de la monarquía. Le dice Bolívar a él, para que le diga a su majestad británica que él es amigo de las monarquías.
sino que por el contrario las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados. Y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular, monárquico, ¿no? Esto es, de una monarquía o monarquías, en el Nuevo Mundo encontrará en mí un promotor firme y constante de esas ideas. Un momentico, entonces, ¿de qué nos estaba? O sea, no entiendo. Ahí sí yo finalmente me confundo porque digo, ¿pero cómo así? Pero miremos otras cartas secretas. Vicente Rocafuerte, que era amigo íntimo del Libertador, escribe a Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones Exteriores de México, el 28 de septiembre de 1828. Y dice, el general Bolívar aspira a coronarse y que puede entrar en los cálculos de su hipócrita ambición el plan de vender los intereses republicanos de la América. Señores, en medio de todas estas investigaciones, que llevo 12 años investigando este cuento, y que luego escribo 2 tomos de 1500 páginas sobre esto, uno de los cuales ya les dije que va a ser publicado en España, porque creo que aquí no le jalan a eso. Resulta que estaba negociando con los Estados Unidos entregarle el norte de Venezuela a cambio de armas y dinero. Entregarle a los Estados Unidos el norte de Venezuela. ¿Y por qué no se lo entregó? Porque Inglaterra se opuso en las islas que tenía ahí enfrente de Venezuela. Le dijo, no, aquí los Estados Unidos, porque claro, después de la guerra de las colonias con Inglaterra, aquí nosotros no vamos a tolerar presencia norteamericana en el norte de Venezuela, cercana a nuestras posesiones en el Caribe. Olvídese. Y luego iba a entregar Panamá y Nicaragua a Inglaterra. Lo que pasa es que los ingleses dijeron, no, nosotros no nos metemos en ese berenjenal. No le caminamos al cuento. Entonces, pero miren esto. José Manuel Restrepo le escribe a Bolívar el 8 de abril de 1829 y le dice, hay sus dificultades para plantar este sistema, el monárquico, pero no las creemos insuperables, contando con el apoyo de usted y del ejército. Y Bolívar le dice, el 6 de mayo, estoy enteramente de acuerdo con usted en que es sumamente necesario un cambio constitucional en la América antes española, para que pueda consolidarse, y creo también que aunque hay sus dificultades, no son insuperables. Miren la conspiración para ser monarca. Y le escribe Restrepo el 8 de junio de 1829. Celebro mucho que usted esté de acuerdo en la necesidad de variar las formas constitucionales. El punto difícil es la casa que ha de sucederlo a usted en el mando y en cuya familia ha de perpetuarse la corona por herencia. Parece que debemos adelantar el proyecto los amigos de usted y que usted se manifieste como extraño a este proyecto, aunque sin contrariarlo, por supuesto. Y he aquí una carta secreta que se encuentra en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Mr. Bresson escribe al gobierno británico, el gobierno británico manda a este señor a entrevistarse con Bolívar secretamente en Lima, Perú. Y le narra la conversación secreta que ha tenido con Bolívar el 25 de enero de 1830. Que si Europa le hubiera ayudado, le dice Bolívar, y si no fuera por sus primeros compromisos de liberalismo, habría establecido en todos los países gobierno que su máscara republicana se hubiera acercado al poder real, la monarquía para él. Que en la Constitución boliviana no se había atrevido a ir tan lejos como tenía intención de hacerlo. Presidencia vitalicia es la Constitución boliviana y hereditaria, designada por el presidente vitalicio antes de morir, por supuesto. Y que si Europa no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, sería mejor que ayudara a España, Inglaterra, ayudar a España a reconquistarlos y volverlos a colocar en la clase de sus colonias. Bueno, entonces fracasa el proyecto.
el ministro William Turner, enviado de la Gran Bretaña a Colombia el 27 de abril de 1830, transcribe para ese gobierno la siguiente conversación. A lo que su excelencia, o sea Bolívar, replicó que estaba tan asqueado del carácter tornadizo y caprichoso de sus compatriotas que la restauración del dominio de España, por despótico y tiránico que fuera, sería una bendición para Sudamérica, puesto que aseguraría su tranquilidad. No, es que después de todo el mundo contra todo el mundo y todos los golpes de Estado y unos contra otros y fronteras y la separación de Panamá y la separación de Venezuela y del Ecuador, de la Gran Colombia y de todo esto no había cómo cogerlo. Y se va a morir después. Diciembre de 1830. Y esa raza vil de los españoles es que lo acoge en San Pedro Alejandrino, que era un español, el dueño que lo acoge allí, de la raza vil. En fin. Y se había cerrado la noche sobre él, sobre América, y yo creo que sobre la verdad. Y ya narraré el epílogo de esta tragedia. Bolívar dice: terribles días estamos atravesando. La sangre corre a torrentes. Han desaparecido los 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. Bueno, él era parte de eso. Y luego echa una mirada hacia atrás y dice: hemos perdido las garantías individuales, cuando por obtenerlas perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra. Y si volvemos la vista a aquel tiempo, dice Bolívar, ¿quién negará que eran más respetados nuestros derechos bajo la corona? Nunca tan desgraciados como lo somos al presente, gozábamos entonces de bienes positivos, de bienes sensibles. Y tiene un acto de lucidez el 30 de enero de 1830, a pesar de esa patología que digo yo. Y dice, exclama: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. ¿Independencia? No, dependencia, porque no hay nadie más dependiente que un pobre, y nos empobrecimos. Y comenzamos a depender de las potencias extranjeras. Ustedes nunca vieron en la colonia que llaman emigraciones masivas de estos pueblos hacia Norteamérica, hacia las riquezas de las 13 colonias británicas. Pero lo estamos viendo hoy. ¿O es que también los piratas venían aquí a robar pobreza a nuestras costas, a las costas del Callao, a Buenos Aires, a Cartagena de Indias? Venían a robar pobreza, pobres. No, estas eran provincias muy ricas, señores. Y por cuenta de un norteamericano dice que México era la ciudad más esplendorosa del planeta. No se diga Lima, que rivalizaba con México. Bien, y luego dice sobre la justicia que había. También deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Y dice, créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Esto lo dice 3 meses antes de su muerte. Bueno, hasta 1816 había mandado a asesinar 2.068 personas sin fórmula de juicio. Morillo había confirmado 159 ejecuciones previa sentencia judicial, exceptuando 37 fusilados por actos de flagrantes de barbarie y confirmados cientos de excarcelados perdonados por él. Y cuando el último libertador fue fusilado en el año del Señor 1816, alguien por ahí pintó, y yo he recogido eso, en una pared, un grafiti de esos que la gente espontáneamente dice: gracias, Morillo, por libertarnos de nuestros libertadores. Y voy a decir, ahora sí,
y les agradezco mucho que hayan permanecido aquí, pero para cerrar esta conferencia, se preguntarán ustedes, ¿y por qué todo esto? Pues les voy a decir por qué. Estos eran los dominios españoles. Abarcaban el globo terráqueo. Todo Estados Unidos o 3/4 partes de los Estados Unidos hasta Alaska era español. Toda la América Central, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y toda Sudamérica prácticamente, y Brasil circunscrito a este pedazo, que luego Brasil cayó sobre nuestras tierras y entre Perú y Brasil nos robaron 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero, ¿a quién le convenía la destrucción del imperio? ¿Me están oyendo? ¿A quién le convenía la destrucción del imperio? Pues mire, a Inglaterra. A Inglaterra le convenía por varias razones. Le convenía porque quería ser la potencia hegemónica después de la destrucción del Imperio Español. Es evidente que quería apropiarse del comercio que antes estaba circunscrito prácticamente a España y sus posesiones. Pero cuando ustedes observan ese mapa, verán que el Imperio Español fue la primera globalización del mundo. No es la Unión Europea. Esta es la primera globalización del mundo. Pero a diferencia de Europa, con la misma lengua, que se hablaba desde Alaska hasta la Patagonia, con la misma religión, con la misma cultura. Y ahora imagínense ustedes, si el imperio no se hubiera destruido, ¿cómo estaríamos penetrando la Unión Europea? Con representación en la Unión Europea de todos estos países, ¿no dominaríamos la nueva globalización? ¿Cómo dominaríamos las Naciones Unidas? El peso específico político que tendríamos. Esto no convenía. Y por eso Inglaterra auxilia a las tropas bolivarianas y de todos los insurrectos de América para poder fraccionarnos, encoger la frontera política y económica, convertirnos en paisillos con fronteras, rivales unos con otros. Y Estados Unidos cae sobre las tierras otrora mexicanas y se apodera además de la mitad de México. ¿A quién convenía la destrucción de un gran imperio del cual nosotros formábamos parte? Y formábamos parte importantísima. Por supuesto que la legislación y la presencia española no era perfecta, como no es perfecto nada en este mundo. Pero ¿qué peso social, económico, político tendríamos? Pero nos rompieron no solamente la identidad, porque ahora nos llaman latinoamericanos. Nosotros no somos del Lacio. Los latinos son los romanos ahí, en el Lacio, que hablan latín. Nosotros no somos latinoamericanos, somos un invento francés para separarnos todavía más de la madre patria. Nosotros somos hispanoamericanos o iberoamericanos. Y destruirnos además los lazos de sangre, los lazos espirituales que nos unen como pueblo, como identidad cultural, como territorio de una sola habla. Porque aquí nos entendemos hasta la Patagonia con el español. Pero miren lo que ocurre. Resulta que para la comunidad europea el francés es la otra lengua oficial con el inglés. ¿Francés? Cuando 500 millones de habitantes hablan español,
Cuando en Estados Unidos hay 50 millones de hispanoamericanos que hablan español. ¿Y España qué? Los vientos la tiraron contra los arrecifes. Y solo ahora se está recuperando y es el cuarto país más importante de Europa y potencia europea recuperada después de 1000 años, de 800 años de pelear contra los moros. Que si no hubiera sido por España nos estaríamos tirando al suelo 5 veces al día diciendo Alá Akbar. Y las mujeres las tendríamos esclavizadas y con burka. Si no hubiera sido por la batalla de Lepanto y la batalla de Viena contra los musulmanes. Perdón por los musulmanes, si hay aquí algunos, pero es la verdad. Lazos de sangre, lazos espirituales que nos han unido a lo largo, y ojo, de 3 siglos de paz en América. 3 siglos de paz que hasta Humboldt dijo, los caminos de Europa son más peligrosos que los de América. Aquí había paz absoluta. Y desde entonces, 200 años matándonos entre nosotros. Y golpes de Estado y todo lo que hemos visto. Y violencia y todo lo que hacen estos guerrilleros fueron aprendidos, entre otras cosas. Y voy a decir sin ofender, por supuesto. Pero nosotros aprendimos a matar aquí por las tropas venezolanas. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Entonces, señores, a esta nueva potencia que surgía, le convenía destruir nuestra civilización, nuestra unión de sangre. Y por supuesto, destruir el catolicismo, como lo estamos destruyendo también. Mil gracias a todos por permanecer aquí esta noche.